Hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. Buen día a todos. El trabajo espiritual de Telema implica el contacto con el sagrado ángel guardián. Esto es una experiencia mística, una sensación fenomenológica que experimentamos. A partir de esto, nosotros entendemos que la psique, la mente, es un mecanismo por el cual nosotros podemos experimentar la realidad que nos rodea. Esta realidad que experimentamos es una realidad limitada, no podemos experimentar la realidad desnuda. Necesitamos pasar por diferentes filtros para poder desarrollar un entendimiento holístico o genérico de lo que cada uno de nosotros entiende como la realidad. La experiencia mística se ha descrito dentro de muchos relatos y leyendas religiosas y místicas como una experiencia que inunda al ego y rompe sus barreras. Esto lo podemos ver en el Camino Rojo con los chamanes, lo podemos ver en las experiencias elevadas de los budistas, de concentración absoluta. Podemos verlos también en San Ignacio de Loyola con los ejercicios espirituales de los jesuitas, podemos verlo en Sor Juana Inés de la Cruz, podemos verlo en diferentes tradiciones espirituales. Esta experiencia mística desborda los límites de la personalidad y la extiende para poder comprender un grado mucho más alto de realidad. Sin embargo, esta experiencia no es sencilla. El ser humano moderno existe en un estado de autocomplacencia. Se encuentra en una cárcel creada por ideas y comportamientos que vienen desde el exterior, que nos rodean y nos penetran y nos conforman. Nuestras creencias, el corte de cabello, el estilo de música que nos gustan, las preferencias en general. Martin Heidegger, el filósofo más importante de la segunda mitad del siglo XX, llamó a este estado del hombre moderno vivir en estado de interpretado, es decir, vivir en una existencia inauténtica, replicando los discursos sociales, políticos, religiosos, filosóficos, hasta los mismos discursos esotéricos, sea de Telema o sea de cualquier otra tradición espiritual. Es decir, no somos seres hablantes, sino somos seres hablados. Hablamos los discursos que otras personas han impuesto en nosotros. Esto no es necesariamente negativo, nos conformamos como discursos, pero como dice Sartre, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. A partir de estos discursos que me han conformado, yo conformo una mezcla de discursos propia y sigo evolucionando en una cadena de significantes que se va reproduciendo desde que Prometeo nos entregó las letras y el fuego sagrado. Cuando damos un primer paso en el camino del desarrollo espiritual, cuando decidimos adentrarnos en los procesos espirituales, lo hacemos por medio de ejercicios psicofísicos, como el Hatha Yoga, el Pilar del Medio, en las tradiciones de la Golden Dawn, los trabajos de Merkaba en el judaísmo, en la cábala hebrea, rituales de carga de energía de cualquier clase, el Camino Rojo y el chamanismo por medio de la ingesta de sustancias de poder, ¿sí? Métodos que permiten sobrecargar nuestro sistema energético. Esto poco a poco y llevado en un orden adecuado y con una guía, ¿sí?, adecuada, comienza a limpiar y a disolver ese cascarón de la personalidad creada falsamente por los discursos sociales externos. Cuando comenzamos a hacer carga de energía, empezamos a adherir el azot místico, el azot mágico, empezamos con este primer proceso. Y esto empieza a diluir la estructura de una personalidad que se ha construido como una cárcel de significantes. Esto implica unos cambios energéticos, físicos y mentales que afectan la antigua estructura de la personalidad. La empieza a disolver. Muchas personas, por lo general, la mayoría de personas, no han conocido más que estos cascarones de personalidad en toda su vida. Solamente conocen su cascarón de personalidad. Esta es la razón por la cual es el momento en que la personalidad sufre y presenta diferentes estados de ánimo bajos que pueden parecer a simple vista negativos, pero son necesarios en el proceso espiritual. Sin embargo, a veces necesitan una guía adecuada. Necesitamos aprender a discernir y a clasificarlos para poder surfear por encima de ellos,
para no dejarnos rebasar por las sensaciones de la noche oscura del alma, depresiones, angustias o ciertos estados paranoides que normalmente suelen acosar al caminante y que en la antigüedad se llamaban como demonios o espíritus negativos del camino. No quiero decir con esto que la magia deba caer en el ámbito de la pura psicologización de todos los fenómenos espirituales. Las entidades son fuerzas de la naturaleza con las que nos podemos relacionar, y es importante también tener en cuenta el sentido animista que hace parte de la sabiduría de León de la Madre para poder entender y relacionarnos con la naturaleza que nos rodea. Sin embargo, esta postura, que debe ser complementaria, ¿sí? no es puesta en yuxtaposición con el resto de las cosas, de las técnicas mágicas, este entendimiento psicológico nos va a permitir afrontar estos diferentes retos del camino de una manera un poco más certera, más segura. La complejidad de este proceso que les estoy describiendo se explica a lo largo de metáforas y leyendas muchas veces incomprensibles para las personas corrientes. Por eso es importante el estudio de los mitos y las leyendas, el estudio de las grandes religiones a nivel comparativo, como lo hace Mircea Eliade, que he citado muchas veces, como lo hace Gilbert Durán, entre otros grandes antropólogos rosacruces del siglo XX. El proceso puede describirse como desarmar una bomba muy potente. Estamos desarmando, se está disolviendo la cáscara de la personalidad y es una bomba, nos puede estallar en cualquier momento en la cara. Ahí precisamente todas estas consecuencias o estas dimensiones patológicas que puede generar la búsqueda del estado espiritual que conocemos como Santo Ángel Guardián. En esta primera parte del proceso espiritual, pues en la alquimia se conoce como el nígredo, que es preparar el templo para la llegada del espíritu, del daimón personal, del Santo Ángel Guardián. Debemos limpiar la casa para que pueda habitarla. Crowley nos dice en el Liber 65 que el practicante, el aspirante debe ser sobre todo un buen zapatero para poder crear un zapato lo suficientemente apto para que el espíritu camine. Esta es la única labor y es aquí donde tiene sentido este proceso que les estoy describiendo. Antes de la llegada del espíritu, antes de la llegada del daimón personal, del Santo Ángel Guardián, del genio interior, como lo queramos llamar en las diferentes tradiciones, antes de todo esto, la persona debe pasar por diferentes estados que padecerán diferentes procesos a veces dolorosos, lo enfrentarán con lo que podemos denominar su infierno personal, es decir, los clifos dentro de cada persona, aspectos de su personalidad desbalanceados y no reconocidos, la lujuria, la ira, la ignorancia, el apego, todos estos son clifos que serán los últimos rincones donde el ego se esconderá para no ser diluido. Y es por esta razón que los expertos recomiendan mantener una actitud de devoción suprema. Es aquí donde las tradiciones espirituales, Telema entre ellas, siempre abogan por tener un foco de devoción suprema a la gran obra, ¿sí? Una especie de Bhakti Yoga a la divinidad, ¿sí? Con el fin de tener un centro de apoyo. Este centro de apoyo es el primer paso, sí, después viene cruzar el abismo, otros pasos, pero este primer paso necesita de un centro de apoyo, que es la aspiración al Santo Ángel Guardián, al daimón personal, como les he dicho, al Atman en Oriente o al genio en las tradiciones de la Golden Dawn. Por eso, la recomendación de este momento, de esta semana, es el aprender a orar. Desafortunadamente orar, debido a que nos ha llegado a través de un cristianismo ya inválido, un cristianismo carente de fuerza para poder transmitir el conocimiento de la experiencia espiritual directa, ¿sí? Orar en Occidente, pues tenemos la idea de que orar es algo molesto y que para algunos es algo mecánico que no tiene mucha importancia. Sin embargo, la fuerza energética debe tener en este primer paso un rostro, que es el rostro de la devoción, el Bhakti Yoga hacia el cual nos dirigimos. Debe tener un aspecto para adorar, en Oriente un Ishta Devata. Esto se compara a un estado de enamoramiento, que es el ágape que tantas veces escuchamos dentro de Telema, el estado de entrega absoluta a una causa más grande que los intereses limitados del propio ego. Las personas corrientes no son capaces de tener un control de sus bajas pasiones, de sus glifos. Así son abrumados por el repentino acceso de poder que la fuerza en su interior comienza a desarrollar. Los aciertos y desaciertos en las situaciones cotidianas, el dinero, el reconocimiento, la autoridad, la depresión, todas estas cosas hinchan el ego.
El ego empieza a comer más de esta energía de lo que puede asimilar de forma adecuada, y lo resultante es una implosión de la personalidad que puede generar una fuerte esclavitud a las pasiones usualmente pues determinadas por los Clifford, que generan enfermedad en el cuerpo y en la mente. No están mal los Clifford, sino que el sentido de la vida se subyugue precisamente a estas condiciones de lujuria, de apego, de ignorancia. Ese es el problema. Por eso debemos cabalgar y no necesariamente ser esclavos de estas fuerzas. Por eso es importante tener ese Ishta Devata, ese punto al que leemos nosotros nuestra devoción, y es el punto de la gran obra. Esta es la razón por la cual se previene a los estudiantes de no despertar el fuego sagrado en su interior, a menos que sus zonas de poder, que su cuerpo sutil, ¿sí?, haya sido adecuadamente preparado y purificado. Esto no tiene que ver con hechos morales, sino con un trabajo práctico y científico, interno, a nivel de bioenergía y a nivel del refinamiento de nuestro aparato de percepción, de cómo nosotros utilizamos la psique para aproximarnos a la realidad. El enfrentamiento con el Santo Ángel Guardián, o la llegada del Santo Ángel Guardián, o de la experiencia espiritual, ¿sí?, en un primer aspecto, ¿sí?, es sobre todo una experiencia que desborda la personalidad y la quiebra. ¿Sí? Es una experiencia terrorífica, dice Otto Rudolf en Lo Santo, una de las obras magistrales de la fenomenología de la religión. Es una experiencia que genera un estado de terror dentro de la psique, porque la desbarata, y a partir de eso, ¿sí?, después de ella vuelve a rearmarse la psique después del estado, y después de este estado de volverse a reorganizar, se reorganiza de una manera, en una escala superior, en una octava superior, en una forma en la que puede observar de una manera mucho más amplia la realidad que lo rodea, es decir, menos cárceles. Esto es un proceso que se va dando en diferentes escalas. Para eso es importante poder diferenciar cada uno de los puntos, y a partir de diferenciar cada una de estas escalas del proceso, que se hace bajo una guía adecuada, podemos determinar cuál es el tratamiento más adecuado para poder acercarnos a la patología específica que cada persona presenta en este estado del proceso. La verdadera voluntad, el Santo Ángel Guardián, con todos los nombres que nosotros le hayamos podido dar, nuestro guía interior, nuestro espíritu guardián, nuestro genio interior y Kundalini, ¿sí?, son velos, en cierta manera son velos de la misma fuerza. Sin embargo, se le debe entregar toda la energía a la causa. No nos dice muchas veces que todos los rituales sean hechos para mí, nos dice no, debemos enfocar la energía a la fuerza a la que estamos aspirando, no alimentar esos aspectos del ego, no alimentar los aspectos, no porque sea malo desde una manera ética, sino porque bajo una dinámica científica del proceso, es algo que no es adecuado y no nos lleva realmente sino a la enfermedad del cuerpo o a la enfermedad de la mente. Y esto es algo que podemos ver a nuestro alrededor, ¿sí? Lo podemos ver en redes sociales, en nuestros compañeros. Vemos cómo muchos de ellos pueden caer en depresiones, a veces angustias, falta de sentido, inflación del ego, narcisista, lo que en un sentido desadecuado, desordenado, lo que llamaría Ken Wilber el ego centauro. Empieza a llenarse y empezamos a ver todos estos fenómenos alrededor de nosotros. Esto no es un misterio. Por eso hago mucho hincapié en que estos fenómenos hay que estudiarlos, ¿sí? Si bien no necesariamente con el hecho de psicologizar la magia, sí para poder utilizar la psicología, una ciencia muy nueva que nos lleva 200 años, ¿sí?, en el uso de unos fenómenos que nos pasan a los seres humanos que practicamos estas diferentes corrientes espirituales. No solamente telema, dentro del budismo, dentro del yoga, dentro de las prácticas del camino rojo, vemos diferentes estados de ánimo, porque la mente, la psique, es la forma en la que nosotros podemos experimentar, es el mecanismo que utilizamos para poder experimentar la realidad que nos rodea, para poder asimilarla. De cierta manera se hace esta devoción, se hace este Bhakti Yoga, se recomienda hacer este Bhakti Yoga, esta organización para aprender a orar, ¿sí?, para que el mecanismo del ego, creado por todos los significantes externos, no se apropie de esta fuerza que empieza el mago a generar dentro de sí mismo.
Bueno, les agradezco muchísimo. Este es otro de los puntos importantes que dejamos en nuestro pequeños cortes alrededor de municiones para el proceso espiritual, que es siempre complejo. Amor es la ley, amor bajo voluntad.